Bueno chicos, estamos en la segunda clase de Historia del Perú. Vamos a trabajar ahora el poblamiento americano y la comunidad primitiva. Ya con ustedes tenemos que recordar que hemos trabajado las teorías del poblamiento americano. Ahora vamos a trabajar cómo llegaron prácticamente a Sudamérica y cómo llegaron exactamente al Perú. Recordemos que la historia del Perú nos obliga a ponernos a pensar, cómo el hombre llegó a estas tierras y cuál es su paso, cuál es su origen, su esencia y su futuro. Por eso estamos estudiando actualmente desde sus inicios hasta la época actual. En este caso, los orígenes del poblamiento americano, pero ya no solo en América, sino en Sudamérica. Entonces comencemos. El poblamiento americano fue un proceso de migraciones que condujeron al hombre, al sapiens sapiens, hacia el continente americano. Recordemos que el sapiens sapiens vivió aproximadamente, comenzó a 100.000 o 300.000 años antes de Cristo. Ahora, ¿qué se constituye con la comunidad primitiva? ¿A qué llamamos comunidad primitiva? Es cuando ya el ser humano se establece en pequeños clanes o familias en un lugar. Posiblemente ya no en actitud nómenes o binómenes, sino ya constituyéndose como una sociedad con cierta jerarquía social, el cual va a dar origen a las llamadas culturas tempranas, pero eso sería más adelante. Entonces nosotros ahorita vamos a trabajar de cómo el poblamiento americano llega a las puertas de la comunidad primitiva en el Perú. Bueno, antecedentes. Cuando los primeros europeos llegaron a través de esa infausta invasión española, europea, a América, se hicieron muchas preguntas, pero una pregunta para nuestra metodología de la historia del Perú fue ¿de dónde provienen los habitantes de estas tierras? Fue toda una lucha historiográfica, sobre todo generado por toda esa polémica ya desde muy entrado del siglo XVI, pero sobre todo se dio en el siglo XIX-XX, del cual la humanidad, de la condición humana del hombre, la condición humana del indio. En este caso, de esa pregunta nosotros nos podríamos responder cuál fue el origen científico del hombre de estas tierras. Ya en el siglo XX comienza a ver ya con un paradigma positivista de la historia, comienza a ver todo un derrotero cientificista, en el cual surgen las teorías del poblamiento americano. Ahora, pero cabe resaltar que anteriormente, en la época colonial, hubo sus teóricos, hubo sus investigadores, sus estudiosos, como el padre José de Acosta, que en su obra Historia Natural y Moral de las Indias en el siglo XVI considera que el ser humano de estas tierras era propio de la época de Adán y Eva, en fin, que ya tenía un origen que tenemos nuestros primeros padres de Adán y Eva. Es obvio que en el siglo XVI todavía la ideología cristiana es parte del saber de la cultura de aquella época. Ya en el siglo XVII, el antiguo rector de San Marcos de aquellos tiempos, Antonio León Pinelo, todavía saca una teoría un poquito más radical, más polémica. Considera que el paraíso es el nuevo mundo. ¿Y sabe dónde se encuentra? No en Norteamérica, se encuentra en la selva peruana. Y es ahí donde, según él, y sus investigaciones nos llevan a encontrar lo que fue un día el Edén. Bueno, como vuelvo a repetir, todas esas teorías están soterradas, están todavía hilvanadas con la ideología o concepción religiosa católica, Pero exactamente de forma científica, ¿cómo llega el hombre a América? Como se estaba diciendo en la anterior clase, la teoría que más se desarrolla, o la que más los científicos validan, es la teoría asiática, del señor Havlicka, la teoría monorracial. Ellos llegaron al continente americano, aproximadamente de Europa, de Asia, aproximadamente hace 40.000 años. Se produjo durante el Paleolítico Superior, o sea, el ser humano ya estaba en un estado de salvaje, en la época geológica del Pleistoceno, aproximadamente ya entre 15.000, 20.000 antes de Cristo, caracterizado por las glaciaciones. ¿Qué son las glaciaciones? Son toda esa expansión de hielos que se da en todo el mundo, el cual la última glaciación de Wisconsin, aproximadamente de 8.000, 10.000 años, comienza el camino de estos hombres errantes, podremos decir, en busca de su comida, llegar de la parte de Asia, pasar por el llamado Istmo de Bering, mal llamado Puente de Bering,
al continente americano por Norteamérica, ¿no? Y bajando poco a poco, ¿no? A México, Centroamérica, llegando a Sudamérica, ¿no? Ahora, se pobló por eso de norte a sur, en oleadas sucesivas provenientes del Asia, ¿no? Es por eso que la teoría de Hardecke en la moneda marcial es la más aceptada, ¿no? Pero hay que también recordar que la teoría, pues, de Paul Rivek necesariamente también tiene su sustentación, ¿no? Que fue también oceánica. Pero vuelvo a repetir, esa es una concepción netamente científica, que quiere decir, hay ciertas, se puede decir, ¿no? Argumentos que podemos señalar, ¿no? Los rasgos de la piel, ¿no? Los usos y costumbres, ¿no? En estas teorías. Pero bueno, vamos a llegar al establecimiento de la comunidad primitiva en el Perú. Recordemos, la comunidad primitiva es que estos primeros hombres ya comienzan pues a tomar, ¿no? Se podría decir, el terreno que después propiamente va a ser el Perú y a vivir en él, ¿no? Sobre todo a habituarse, ¿no? O sea, de formar estas bandas o clanes o familias donde su única idea va a ser pues sobrevivir. Siguiendo una metodología marxista, podemos señalar que hay una contradicción, el hombre versus la naturaleza. Es obvio que en esos tiempos muy remotos el ser humano pues en esta sociedad, o mejor dicho, en ese mundo muy hostil de animales, ¿no? De una gran megafauna y después animales hostiles contra el hombre, hicieron pues presa al ser humano. Es por eso que el ser humano intenta sobrevivir, aparte de las enfermedades, aparte de que su sustento, recordemos que todavía no se inventa la agricultura, que es un paso importante para lo que se llama prehistoria o historia, ¿no? Y es por eso que ya se llama, de forma metodológica, precerámico, o sea, no aparecen todavía los primeros trabajos en cerámica del ser humano. Tenemos el periodo lítico, 18.000 a 7.000 años antes de Cristo o antes de nuestra era. Se encuentran los primeros instrumentos rústicos de piedra que se utilizan, sobre todo de cuarzo, ¿no? La economía es depredatoria, que quiere decir que vive de los medios, del medio prácticamente, caza, pesca y recolecta lo que le da el medio, es nómada, es errante, simplemente está atrás buscando a sus presas para poder sobrevivir. Ya en el periodo arcaico, que se divide en inferior y superior, tenemos el 7.000 inferior al 4.000 antes de Cristo, prácticamente el periodo del Pleistoceno llega a su fin, que quiere decir comienza a derretirse los hielos, comienza a cambiar en temperatura y sobre todo se extingue la megafauna, ¿no? Y aparece la horticultura y el pastoreo. Uno de los fenómenos más importantes, por aquí decirlo, es que se han encontrado restos acá en el Perú, en este caso pues se han encontrado restos de calabazas, zapallos, ajís, ¿no? Payares que utilizaban en la horticultura, ¿no? Pero ojo, todavía esto es muy primitivo, es seminómada, que quiere decir que vive en un lugar por estaciones. Cuando cambia la estación simplemente se cambia de lugar. Ya va a ser en el arcaico superior del 4.000 a 1.800 a.C. donde se desarrolla la agricultura, donde hay ese cambio de paradigma, ¿no? Algunos estudiosos consideran que es la escritura, pero otros consideran que es la agricultura, en verdad, donde ya está sistematizada, tiene una cierta tecnología y sobre todo ya hay cierta, se puede decir, cierta forma de preparar, ¿no? los campos de cultivo, ¿no? La agricultura genera el sedentarismo y el primero vestigio de sociedades clasificadas, en otras palabras, ciudades diferenciadas, donde ya se establece una casta, una élite sacerdotal dominante y un grupo que es entre comillas dominado. Cabe recordar que solo de este periodo tenemos, vuelvo a repetir, restos. No conocemos de su idioma, no tenemos restos totales, solo tenemos algunos restos o vestigios del cual nosotros suponemos que vivieron de una manera, ¿no? Es obvio que nos falta mucha información, pero de la poca información que hemos podido tener, reconocemos que nuestros estudios de la historia del Perú en esta época o periodo todavía son pocos o minúsculos. Por ejemplo, Caral es una de las ciudades más antiguas de América que nos obligó a repensar nuestros paradigmas en torno de cuánto tiempo ha establecido las primeras comunidades primitivas en el Perú, sobre todo encontrando ciertos vestigios de ciudades, ¿no? Y sobre todo la diferenciación
organización de estas comunidades, ¿no? En ciertas clases, ¿no? Ya se va a establecer una casta sacerdotal, una élite que va a dominar a una clase, ¿no? Minorizada, una clase dominada, ¿no? Es decir, esta casta sacerdotal va a organizar la sociedad y por lo tanto tenemos que hablar de que tiene una concepción religiosa como mando político. Todo eso todavía es hipotético porque nuestros especialistas o teóricos están totalmente cambiando los paradigmas de la historia en el Perú. Pero bueno, para la próxima semana te voy a presentar, ¿no? En este caso, los restos que tenemos o evidencias del paso de los primeros hombres en el Perú en la comunidad primitiva.